¿Cuáles son las líneas maestras de la política económica de Kamala Harris? Veámoslo. Kamala Harris es ahora mismo, sobre todo después del respaldo público que le acaban de dar los Obama, la candidata más probable del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y al igual que en un vídeo anterior ya analizamos cuáles eran las principales líneas maestras del programa económico de Donald Trump, en este vídeo vamos a hacer lo propio con las líneas maestras del programa económico de Kamala Harris. En este sentido, uno podría pensar que basta con observar cuál ha sido la acción de gobierno en materia de política económica del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris durante los últimos 4 años para proyectar cuál puede ser la política económica de la presidenta Kamala Harris durante los próximos 4 años. Es decir, uno podría pensar que una presidencia de Kamala Harris sería absolutamente continuista con la presidencia de Joe Biden, que está a punto de concluir. Sin embargo, aunque desde luego no va a haber una absoluta ruptura política entre la presidencia de Joe Biden y una posible presidencia de Kamala Harris, no es necesariamente cierto que ambos mandatos estén caracterizados por una completa continuidad. Sí, Kamala Harris ha sido la vicepresidenta de Joe Biden, pero en teoría quien mandaba, quien gobernaba, quien ha dirigido la orquesta durante estos últimos 4 años ha sido Joe Biden o quienes movieran los hilos detrás de Joe Biden. Y en una futura presidencia de Kamala Harris, quien llevaría la batuta sería la propia Kamala Harris o aquellos que movieran los hilos detrás de Kamala Harris, que no tienen por qué ser exactamente los mismos que quienes movieran los hilos de Joe Biden. Por eso, la política económica de Kamala Harris no tiene por qué ser absolutamente continuista de la de Joe Biden. Kamala Harris podría ir más allá que Joe Biden en algunos asuntos, ir menos lejos que Joe Biden en otros, o abrir nuevas temáticas, colocar el foco sobre nuevos asuntos distintos a aquellos a los que ha prestado atención Joe Biden. Con lo cual, la pregunta desde luego es relevante. ¿Cuáles cabe esperar que sean las líneas maestras de la política económica de Kamala Harris? Pues a este respecto todavía sabemos poco, pues Kamala Harris no es que no haya presentado todavía su programa electoral, sino que ni siquiera ha esbozado cuál puede ser su programa electoral. Pero sí tenemos cierta evidencia sobre cuáles eran los temas que preocupaban u obsesionaban a Kamala Harris antes de ser vicepresidenta de Joe Biden y cuáles fueron las recomendaciones políticas que hizo entonces para atajar tales asuntos. De hecho, hace unos días el New York Times, un periódico muy bien conectado con las élites del Partido Demócrata y también, claro, con el entorno de Kamala Harris, nos ofreció un reportaje en el que recopilaba las principales intervenciones públicas de Kamala Harris sobre la situación de la economía y sobre los problemas de la economía antes de que fuera vicepresidenta de Joe Biden. ¿Y qué nos dice el New York Times sobre la visión económica de Kamala Harris? Pues como resumen, que en muchos asuntos todavía es más de izquierdas que el propio Joe Biden. Veamos algunos ejemplos. Comencemos con el bloque de los impuestos. Primero, Kamala Harris defendió una subida del impuesto sobre sucesiones para recaudar 300.000 millones de dólares en los Estados Unidos que fueran destinados a subirles los salarios a los profesores de la enseñanza pública. Se trataría, en palabras de Kamala Harris, del mayor incremento de los salarios de los empleados públicos en educación de toda la historia de los Estados Unidos. Equivaldría, atención, a incrementarle de media a cada profesor su salario anual en 13.500 dólares. Como si el problema de los pésimos resultados que en muchas materias consigue la educación preuniversitaria en los Estados Unidos estuviese vinculada con el bajo salario de sus profesores. En segundo lugar, Kamala Harris también defendía subir el impuesto sobre sociedades.
Mientras que Joe Biden, antes de ser nominado oficialmente candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2019, defendía incrementar el impuesto sobre sociedades del 21% al 28%, Kamala Harris iba todavía más lejos en esos debates entre candidatos demócratas, entre Joe Biden y Kamala Harris, y propugnaba un aumento hasta el 35%. Afortunadamente, hoy por hoy, Joe Biden no ha cumplido su promesa de elevar el impuesto sobre sociedades del 21 al 28%, y por tanto cabe esperar que Kamala Harris sí quiera aumentarlo más allá de ese 28%. Recordemos que a este respecto Donald Trump ha prometido rebajarlo desde el 21 al 15%. Por consiguiente, el contraste no puede ser mayor. Si gobierna Donald Trump y cumple su palabra, el impuesto sobre sociedades en los Estados Unidos será del 15%, uno de los más bajos del mundo. Si en cambio gobierna Kamala Harris y cumple su promesa, al menos sus promesas de 2019, el impuesto sobre sociedades aumentaría al 35%, 20 puntos más que lo que quiere Donald Trump y uno de los tipos impositivos sobre sociedades más elevados del mundo. Y por último, en el año 2017, cuando Donald Trump aprobó su rebaja impositiva, Kamala Harris propuso sustituir esa amplia rebaja del IRPF por una transferencia de $500 a cada familia que ingresara menos de $100.000. Es decir, que el enfoque fiscal de Kamala Harris consiste en subir los impuestos a las rentas y a los patrimonios medios y altos dentro del contexto estadounidense para bajar algo los impuestos o aumentar las transferencias de renta a las familias de ingresos más bajos. Se trata, por cierto, de un discurso fiscal que no se diferencia tanto del que tiene el candidato a vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, quien en numerosas ocasiones se ha vendido como el republicano de las clases trabajadoras y ha rechazado bajar los impuestos a los ricos. No es que defienda, al menos públicamente, subirlos, pero desde luego ha dicho que no es una de sus prioridades bajar los impuestos a las rentas y a los patrimonios elevados, que en todo caso, como también defiende Kamala Harris, habrá que bajar impuestos a las clases trabajadoras. Pasemos ahora al bloque de la regulación económica. En este apartado no hay demasiada información, pero sí sabemos que Kamala Harris ha defendido siempre una mayor regulación del Estado para supuestamente proteger a los consumidores. Porque muchas veces esta legislación en favor de los consumidores solo es una forma de proteger a los lobbies que dicen representar los intereses de los consumidores. Por ejemplo, en el año 2016, Kamala Harris, como fiscal del estado de California, amenazó con perseguir a Uber si esta compañía no retiraba de la circulación los coches autoconducidos. ¿En qué sentido protege al consumidor que Uber no pueda ofrecer servicios de transporte mucho más baratos por el hecho de proporcionarlos a través de vehículos que no necesitan conductor? Pues no se sabe, no contesta. No solo eso, en otras ocasiones, cuando la regulación sí va supuestamente dirigida a beneficiar a las personas a las que dice querer proteger, al final termina perjudicando a esos grupos a los que se dice querer proteger. Por ejemplo, una de las últimas propuestas del gobierno de Biden y por tanto de Kamala Harris ha sido la de establecer un límite al incremento de los alquileres en Estados Unidos del 5% anual. Y ya sabemos que el resultado de los controles de alquileres tiende a ser menor disponibilidad de vivienda en alquiler y por tanto mayor dificultad para acceder a una vivienda. Es verdad que en este caso, al menos, Kamala Harris complementa esta idea de tinte claramente socialdemócrata con otra propuesta igualmente socialdemócrata, pero que al menos sí tiene sentido para volver la vivienda más accesible, y es construir una mayor cantidad de viviendas públicas. ¿Construirlas cómo? Con la subida de impuestos que hemos bosquejado hace un momento. Y por último y en tercer lugar, el bloque comercial. Ya sabemos que Donald Trump es un político enormemente proteccionista y que ha amenazado incluso con ir más allá
de lo que ya fue en su primer mandato y de lo que ha ido el propio Joe Biden incrementando los aranceles frente al comercio internacional con respecto a los ya elevados que le legó Trump. Pues bien, en esta materia parece que Kamala Harris no es tan proteccionista o no se nos vende tan proteccionista como lo es Donald Trump. En los debates entre candidatos demócratas en el año 2019 calificó como errática la política comercial de Donald Trump y dijo de ella misma que no era una demócrata de carácter proteccionista. Además, y más recientemente, también ha criticado la última propuesta de Donald Trump de establecer un arancel del 10% a todos los productos que se importan desde China como una medida que solo contribuiría a encarecer el precio que pagan las familias estadounidenses por muchos productos básicos. Por tanto, en este campo parecería que hay algo más de espacio a ideas sensatas que las de Donald Trump. Pero recordemos a este respecto que Joe Biden también criticó la política proteccionista, la política comercial de Donald Trump en su primer mandato y, como ya hemos dicho, no solo no la ha revertido, sino que incluso la ha agravado. Los aranceles que existen hoy en los Estados Unidos son mayores que los que dejó Donald Trump. Por tanto, la retórica comercial de Kamala Harris no suena mal, o al menos no suena tan mal como la de Donald Trump, pero la práctica puede ser algo muy distinto. En definitiva, si en un vídeo anterior resumimos la política económica de Donald Trump como más proteccionismo exterior, menos regulación interior y menos impuestos con cargo al aumento del déficit público, bien podemos describir la política económica de Kamala Harris como más regulación interior, más impuestos interiores, probablemente con el mismo o mayor déficit público, y por último, quizá, solo quizá, no tanto proteccionismo exterior como el de Donald Trump.